Pastel de manzana con nueces y canela, la combinación ideal para disfrutar del otoño. Hola, bienvenidos a Nivel Delicia, yo me llamo Elena y ya empezamos con las recetas de otoño. Ya está llegando el otoño al canal, de hecho el otoño ya empezó y hoy te voy a enseñar a hacer la receta de pastel de manzana con nueces y canela. De hecho, estos sabores son muy presentes en esta temporada y hacen una combinación deliciosa. Sé que en algunos sitios le dicen torta de manzana o tarta de manzana. Aquí en México, cuando ya está armado así, bizcocho, relleno, bizcocho y así, le decimos pastel de manzana. Y en esta ocasión, aprovechando la temporada de otoño, te traigo un pastel que queda delicioso. Es ideal para que lo vendas por rebanadas o no sé. Yo me lo imagino comiendo en una cafetería. Es un pastel de manzana con nueces y canela. Y te recomiendo que uses siempre todos estos sabores de otoño. Bueno, en este caso de otoño, hay algunos lugares en donde estos ingredientes están durante todo el año. Sin embargo, son sabores que acompañan perfecto esta temporada de otoño, invierno, ahora que ya empieza como a hacer más frío. Y te recomiendo que uses también las estaciones para vender. Es decir, hay ingredientes que solo se consiguen en determinadas estaciones y que de hecho evocan un poquito a la nostalgia. Hoy te voy a enseñar a hacer esta receta que queda deliciosa y en conjunto todos estos ingredientes combinan a la perfección y se destacan como sabores de otoño. En esta ocasión estoy usando estas dos variedades de nuez. Esta es nuez pecana y esta es nuez de Castilla. Puedes usar la variedad que a ti más te guste o la que tengas a mano. Aquí tengo la leche, esta debe de estar a temperatura ambiente. Yo estoy usando leche entera y voy a agregar aquí el vinagre. Se va a cortar, no te preocupes, esto es normal. Y lo voy a reservar un momento hasta el momento ya de utilizarla. Añades los 4 huevos en el tazón de la batidora y los vas a ir cascando de uno por uno. Recuerda hacerlo siempre así de uno por uno para evitar que algún huevo que esté en mal estado te eche a perder toda la mezcla o para evitar también que se te vaya alguna cascarita del huevo. Voy a añadir también el azúcar y comienzas a batir a velocidad bajita y enseguida pasas a velocidad media. Batí los huevos aproximadamente 3 minutos y pasé de velocidad media a velocidad alta. Tú tienes que notar que los huevos se espuman y cuando están así, ahora vas a agregar el aceite. Esto hazlo en la velocidad más bajita y vas a batir más o menos por unos 3 minutos más. Este es aceite vegetal de cocina y debes usar el que tú habitualmente usas para cocinar como canola, maíz o soya. Aquí tengo ya los ingredientes secos. Esta es harina de trigo común de todo uso. Voy a agregar la sal, canela y polvo para hornear. Estos los mezclamos y te recuerdo que tu harina siempre la debes de tener cernida. Yo aquí ya la cerní previamente 2 veces. Y esto se hace siempre en los bizcochos. Cuando ya tenemos estos ingredientes mezclados, ahora voy a ir agregando poco a poco los ingredientes secos que ya tengo acá mezclados y los voy a ir alternando con la leche. Yo lo vuelvo a pasar nuevamente por un colador porque esto siempre nos va a ayudar para que quede un bizcocho más esponjoso. Y en este momento estoy agregando la leche. Si notas ya se puede ver cortada, pero no pasa nada, esto está perfecto. Y este procedimiento lo puedes hacer con la batidora a muy baja velocidad o también lo puedes ir haciendo a mano con una palita, y esto es para no sobrebatir la mezcla, porque si batimos mucho se activa el gluten y esto en panadería sí nos favorece, pero aquí no, porque puede quedar un bizcocho muy apelmazado. Tengo aquí ya las manzanas cortadas en cubitos y las voy a mezclar con las nueces. Y también le voy a poner un poquito de harina y esto es para que no se hundan tanto. En este caso, como nuestra mezcla está hecha a base de aceite, eso nos va a permitir que nos quede un bizcocho suave y esponjoso, pero probablemente no sostenga bien esta fruta. Entonces, para eso le estamos agregando un poquito de harina.
Estas son 2 manzanas medianas y yo uso de esta variedad, es como verde, y ahora las voy a agregar a mi mezcla. Igual las voy a ir incorporando a mano muy suavemente. Y otra cosa también es que aproveches las estaciones, porque en cada estación hay determinada fruta que consigues más económica durante esa temporada. No sé, por ejemplo, consigues mandarinas más económicas en diciembre que si buscas mandarinas en marzo, que de hecho luego ni hay. Y eso te va a ayudar también para que obtengas mejor rendimiento y tengas más utilidades con tus pasteles. Engrasa los laterales y la base de 2 moldes de 18 centímetros de diámetro y distribuye la mezcla en partes iguales. Opcionalmente puedes poner papel siliconado en la base y de esta forma te aseguras que no se va a quedar pegado a tu molde. Lleva tus moldes a hornear a un horno precalentado a 180 grados centígrados y vas a dejarlos ahí durante 45 minutos aproximadamente, o hasta que insertes un palillo en el centro de cada bizcocho y salga completamente seco. Una vez salidos del horno, desmolda después de 5 o 10 minutos, retira el papel de la base y déjalos enfriar completamente. Nunca vayas a decorar cuando el bizcocho aún esté caliente. Otra elaboración que acompaña mucho esta temporada de otoño es el caramelo salado. Te voy a enseñar cómo hacerlo muy fácil, son pocos ingredientes y de hecho esta preparación acompaña a otras recetas que te voy a enseñar más adelante. Pero antes de eso quiero agradecer a los miembros que se han unido a mi canal y que hacen posible mi contenido. Por aquí les voy a estar poniendo sus nombres y si tú todavía no eres miembro puedes apoyar mi canal directamente oprimiendo el botón de unirme que está al lado del de suscribirme y ya ahí te va a aparecer toda la información, y si no te voy a dejar más información en el link que te comparto aquí abajo en la descripción de este video. Para hacer nuestro caramelo salado necesitamos azúcar, yo estoy usando azúcar estándar, es azúcar regular, crema para batir o también es conocida como crema de leche o nata, mantequilla y por supuesto sal. Hacer el caramelo es muy fácil. Comenzamos poniendo en un recipiente a fuego medio el azúcar. No vayas a meter aquí ninguna palita ni nada para mover el azúcar, porque entonces se podría cristalizar. Así sola la vamos a dejar que se vaya fundiendo y enseguida vamos a agregar la crema para batir, o también en otros lados la conocen como crema de leche o nata. Esta no debe de estar fría, en esta ocasión necesitamos que esté caliente. Y una vez que la agregues, ahora sí, no dejes de remover. Mueve rápidamente y cuando veas que ya los ingredientes se integraron, entonces ahí vamos a agregar la mantequilla. Seguimos mezclando hasta que esta se funda y finalmente vamos a agregar la sal, que es la que nos va a ayudar a balancear el sabor dulce y le da un sabor delicioso. Como esta es una receta de otoño y queremos que destaquen muchísimo los sabores de la nuez, la manzana y la canela, te voy a enseñar a hacer este relleno que le va perfecto. Vamos a poner los ingredientes en una sartén. Comienza poniendo la mantequilla, el azúcar y la canela en la sartén a fuego medio sin que se te vaya a quemar. Lo remueves un poco y cuando se vean integrados los ingredientes, agrega las nueces y la manzana. Déjala caramelizar por un par de minutos, después la vas a retirar del fuego y esta preparación tiene que estar completamente fría al momento de rellenar tu pastel. Vamos a comenzar a armar el pastel, pero antes no olvides de suscribirte al canal y también vele dando like a este video porque mira todas las elaboraciones que te enseñé en un solo video. Comenzamos poniendo un puntito del betún para fijar el bizcocho. Este es un frosting de queso Filadelfia y estoy usando exactamente las mismas cantidades que en este video que te voy a dejar por aquí. Primero comienzo poniendo un poco del betún y recuerda que la espátula nunca debe de tocar la miga del bizcocho. Lo voy a esparcir así un poco y ahorita voy a hacerle un aro con la adulla. Y este aro lo estoy haciendo para que no se vaya a salir el relleno de las manzanas. Aquí voy a poner una buena cantidad del relleno, más o menos lo estoy distribuyendo en 2 partes para dejar para la parte de arriba. Y ahora voy a cubrir con la segunda capa de bizcocho y la parte que normalmente va en la parte de abajo del molde, esa parte va a quedar hacia arriba para que mantenga como este filito y se vea más estético.
Y aquí voy a repetir el procedimiento de poner el frosting de Filadelfia en la parte de arriba. Nuevamente voy a ponerle como una contención para que no se salga. Nuevamente ponemos las manzanas y el caramelo. Y madre mía, cómo se ve este pastel. Estos aparte son como sabores también que están muy presentes en la Navidad. No sé, si llegas a la cena de Navidad con este pastel, uff. Y ya con esto terminamos. Yo le puse unas perlitas doradas para darle un toque brilli brilli, pero bueno, ya la decoración es a tu elección. De verdad, este pastel queda delicioso, sabe completamente a otoño. Aprovecha todas las estaciones para vender. Este es el primero de muchas otras recetas que te voy a mostrar, y si quieres ver la serie completa de Gana Dinero Vendiendo Pasteles, te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Si todavía no sabes calcular el precio de tus postres o de tus pasteles, no te pierdas este video que te voy a poner aquí en esta tarjeta de aquí. Bueno, ahí te doy algunos tips para que aprendas a calcular el precio de tus pasteles. Si haces este pastel o cualquier otro postre de la serie o cualquier postre del canal, me lo puedes enviar por mis redes sociales que te van a estar apareciendo por aquí. Yo me llamo Elena, pero en todas me encuentras como Nivel Delicia. A mí me encanta este pastel de manzana con nueces. Espero que te haya gustado tanto como a mí. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.